Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de TIC Formador. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se trabaja con celdas dentro del programa Excel. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser una pequeña presentación del espacio rellenado con celdas. Lo que veis es algo así como una parrilla, una tabla en la cual encontramos filas y columnas. Veis que las columnas se nombran con las letras A, B, C, D. Cuando llega a Z comienza con A, B, C y así hasta el infinito. Y luego tenemos las filas que están numeradas 1, 2, 3, 4, 5 también hasta el infinito, hasta el orden de millones. Hay muchísimas celdas. A diferencia de Word, que está pensado para directamente imprimir el contenido que se crea, Excel es cierto que permite imprimir resultados, que permite imprimir hojas, pero está más pensado para trabajar directamente con la pantalla, con lo cual la hoja de Excel es prácticamente infinita, no tiene un área perdón, no tiene un área definida, con lo cual si queremos definirla a la hora de imprimir, pues ya trabajaríamos con el diseño de página y la impresión, que es algo que trabajaremos en otra unidad. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es qué posibilidades tenemos de modificar el espacio de las celdas, ampliarlas, etcétera. Aquí en la pestaña Inicio, a la derecha de todo, disponemos de un espacio que nos permite trabajar el formato y el contenido de celdas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Voy a poner, por ejemplo, voy a poner en C1, voy a escribir hola, ¿qué tal estás? Bien, entonces lo primero que vemos cuando escribimos en una celda es que el texto es muy probable que ocupe más que el espacio que está reservado para dicha celda. Veis que ahora la palabra estás se sale de la celda y continúa en la siguiente. En realidad el texto sigue estando dentro de la columna C, es decir, dentro de la celda C2. Solo que como la celda D2, que es esta de aquí al lado, no tiene ningún contenido, Excel permite que el texto se vea. Es decir, a pesar de que está todo en C, fijaos que yo ahora hago un doble clic aquí para poder editar el texto y yo puedo seleccionar todo el contenido, incluso la palabra estás, a pesar de que visualmente aparece en la celda de la columna D. Pero yo siempre voy a tener que ir a la celda en la que he escrito. Esto no va a ocurrir si yo en la celda D escribo cualquier cosa. Si yo escribo esto en la celda D, veis que en el momento en que se rellena la celda, Excel le otorga prioridad sobre el contenido de la otra celda, y con lo cual dejamos de ver la palabra estás. Entonces, bueno, pues esta es una de las razones por las cuales tenemos que modificar la apariencia de las celdas. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. En primer lugar, podemos modificar la altura y la anchura de las filas y de las columnas. En el caso de las columnas sería la anchura. Vemos que la columna C ocupa todo este espacio y yo necesito que esta columna C sea algo más ancha para poder mostrar el texto que ahora no vemos, que es la palabra estás. Si yo me coloco justo en la intersección de las dos columnas, veremos que el ratón toma la forma de una doble flecha que me permite modificar la anchura de la columna que tengo a la izquierda. Es decir, esta posición me permitiría modificar la anchura de la columna C. Si lo que quiero es modificar la columna D, debería irme a la derecha de la D. Es decir, siempre trabajamos a la derecha de la columna que queremos modificar. Hay varias maneras de modificar la anchura de una columna y de una fila, y la altura de una fila, y esta que vemos va a ser
la más rápida, la más sencilla, que es presionar el ratón y arrastrar hacia la derecha, luego suelto. Ya tenemos la columna más ancha y ahora sí que nos muestra todo el texto. Fijaos que cuando yo arrastro aparece un valor que refleja la anchura, vemos aquí el ancho, en píxeles y también en puntos. Y veis que esto se puede mover poco a poco para modificar correctamente la anchura, a pesar de que no es tan suave como nos gustaría. Se mueve de tanto en tanto. Veis, de 43 pasa a 57. No hay manera de ponerse en medio. Bien, esta sería una manera de modificar la anchura de la columna. Otra opción sería clicar en la letra C de la columna con el botón derecho y de las opciones que aparecen, una de ellas es ancho de columna. Haciendo un clic en el ancho de columna me permite especificar numéricamente el valor que quiero otorgarle a la anchura. Por ejemplo, ahora vamos a poner 16, siempre con comas en caso de ser la versión española. Entonces en las versiones inglesas se utilizan puntos y también en las sudamericanas. Entonces aquí le pondríamos un 16, por ejemplo 50, que es un valor que antes no podíamos especificar moviendo con el ratón. Le damos a aceptar y notaréis que se ha ensanchado un poquito. Esto es importante, puesto que en algunas preguntas de examen aparece, os piden que realicéis este tipo de modificaciones. Modifica la anchura de la columna tal al valor tal, ¿no? El que sea, a 20, a 25. Pasa lo mismo con las filas. Si yo me sitúo en una fila, por ejemplo esta, veréis que situándome justo en la intersección entre las dos filas, también me aparece el mismo icono que aparece, ¿ves? Solo que con las flechas mirando arriba y abajo. Entonces yo puedo modificar la altura. Alto, ¿ves? Yo puedo ir modificando la altura. Y otra forma de hacerlo es clic derecho y pulsando en alto de fila. Entonces al pulsar en alto de fila yo puedo modificar este alto. Vamos a ponerlo a 30, por ejemplo. También es pregunta típica de examen. Modifica la altura de la fila 2 a 50 puntos. Pues sería esto, botón derecho, alto de fila, le pondríamos un 50 y aquí tendríamos una altura de fila de 50 puntos. Bien, podemos hacer lo mismo con varias columnas o con varias filas a la vez, para no tener que hacerlo continuamente si queremos ensanchar varias. Entonces, también hay dos maneras de hacerlo. Una es seleccionando, por ejemplo, las columnas que queremos ensanchar, que serían estas, y cuando yo modifico la anchura de una, el resto le sigue. Por ejemplo, yo ahora tengo esta E, la voy a ensanchar, por ejemplo, hasta aquí, y veréis como todas las columnas E, F y G y H se van a ensanchar tanto como la primera, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla un poquito más pequeña y veréis que todas las columnas seleccionadas se hacen pequeñas. Por lo tanto, esto nos facilitaría la modificación a gran escala de las celdas. Pasaría lo mismo con las filas. Yo puedo seleccionar 4 filas y al modificar la altura de una, se modifica la altura de las 4 que tengo seleccionadas. ¿De acuerdo? Esta sería la opción. Y finalmente también podemos hacerlo con el botón derecho y alto de fila. Vamos a ponerle, por ejemplo, 30. Y podríamos hacer lo mismo con la anchura de fila. Voy a seleccionar estas 4 de nuevo. Ancho de columna, perdón. Selecciono ancho de columna y le puedo poner 50 y veréis que se hacen todas más grandes. Ahora me pasa un poquito, vamos a cambiarle el ancho de columna, le vamos a poner 20, 30 por ejemplo. Mejor. Vale, esta sería la segunda opción, es decir, hemos visto que la primera es modificar manualmente, ¿vale? Modificando así, arrastrando. La otra sería establecer con exactitud la anchura o la altura de la fila o de la columna. Y finalmente aquí tendríamos el formato, que también nos permite llegar al ancho y al alto.
¿De acuerdo? Fijaos que siempre os habla de filas y columnas, nunca de celdas. Esto es porque no podemos modificar la altura o la anchura de una celda concreta. Siempre hay que modificar por entero la columna o por entero la fila. Bien, otra opción que tenemos es pedirle a Excel que modifique la columna o la fila para que se autoajusten a la anchura del contenido. Antes hemos visto cómo modificar manualmente esta columna para que mostrara todo el texto. Vamos a hacerla de nuevo pequeña, ¿vale? Yo seleccionando la columna, yendo a formato, podría pedirle que autoajuste el ancho de la columna. Eso lo que hará es que la columna se va a hacer tan ancha como sea necesario para mostrar el contenido del texto. Si hubiera varios textos en la misma columna, siempre se haría tan ancha como fuera necesario para mostrar el texto más largo. Es decir, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, vamos a hacer la F un poquito más pequeña y vamos a poner el mismo ejemplo. Hola, ¿qué tal estás? Me gustaría cambiar el ancho de esta columna. Bien, entonces veis que el texto más largo es el de la celda F4. Si yo le pido a la columna F que se autoajuste, se va a autoajustar teniendo en cuenta el texto más largo, es decir, este. Por lo tanto, la anchura de la columna va a ser hasta aquí. Vamos a verlo ahora. Formato, autoajustar, ancho de columna. Y ahí lo tenemos. Se hace tan ancha como fuera necesario para mostrar el texto más ancho. Otra manera de hacer esto de forma sencilla es colocarse aquí en la intersección, allí donde yo modifico la anchura de la columna F, y en lugar de mover hacia la izquierda o hacia la derecha, hacer un doble clic. El doble clic fuerza a la columna a autoajustarse. Es decir, es el mismo procedimiento, los dos son válidos, podemos elegir el que más nos guste. Este sería muy sencillo. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Vale, luego podemos insertar. Bien. Insertar una columna, lo que haría sería mover la columna en la cual yo inserto hacia la derecha. Es decir, yo puedo dentro de Excel insertar tantas columnas y tantas filas como sea necesario. Insertar implica desplazar el resto de columnas o bien hacia la derecha o el resto de filas hacia abajo. Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo quiero, vamos a hacer una prueba aquí abajo. Esta es, mira, vamos a hacerlo más fácil. Esto sería una C, esto sería una D, esto sería una E. Bien, si yo inserto una columna en la D, lo que hará será mover todas las columnas a partir de la D, uno a la derecha. Insertar columna. Yo inserto una columna y como veis todas las celdas se desplazan, siendo ahora la columna que antes era la D pasa a ser la E y la columna que era la E pasa a ser la F. De la misma manera que inserto, puedo eliminar. Eliminar columna. Y por lo tanto las columnas que están a la derecha se mueven un puesto hacia la izquierda. Puedo hacer lo mismo con las filas. Vamos a poner aquí 12, 13 y 14 y voy a insertar una fila en la columna 12, lo cual va a mover todas las columnas un puesto hacia abajo, incluida la propia fila 12. Entonces me vengo aquí, le doy a insertar fila y como podéis ver se han movido todas hacia abajo. Bien, lo mismo que hemos hecho ahora con el menú de insertar, podemos hacerlo con el botón derecho. Si yo hago un clic con el botón derecho en esta columna, en esta fila, perdón, tenemos la opción de insertar. Por lo tanto yo le doy ahí, insertar y movemos. También le puedo dar aquí con el botón derecho, insertar, y lo que hace es insertar la columna. Y también tenemos la opción de eliminar. Botón derecho, eliminar. Podemos eliminar varias filas. Podemos seleccionar, por ejemplo, estas dos y eliminarlas. Esa sería la opción que tenemos.
Otra cosa que podemos hacer es ocultar filas y columnas. Aquí dentro de formato tenemos la opción de ocultar y mostrar. Tenemos ocultar filas, ocultar columnas, ocultar hoja, mostrar filas y mostrar columnas. Vamos a hacer una prueba. Voy a seleccionar esta columna, que es la F, y le voy a dar a ocultar. Ocultar columna. Y la columna queda oculta. Bien, de hecho no es que quede oculta, sino que básicamente lo que hemos hecho es rebajar la anchura de la columna hasta 0, con lo cual la columna no se muestra. Ya veis que no se muestra. Entonces, para mostrarla tendríamos varias opciones. Una sería colocarme, atención, siempre a la derecha de donde debe aparecer la columna. Fijaos que esto cambia. Cuando yo estoy a la izquierda de la columna, me aparece el simbolito de las dos flechas junto con una línea gruesa que las atraviesa, y que esto sería, en este caso, aquí nos permitiría modificar la columna E. Sin embargo, si yo me acerco a la columna F, que está oculta, desde la izquierda, veréis que toma esta otra forma. En lugar de ser una línea gruesa que cruza las dos flechas, tenemos dos líneas. Esas dos líneas nos permiten mostrar de nuevo la columna F. ¿Vale? Vamos a ver otra forma de hacerlo. Podemos ocultar columnas y también podemos hacer botón derecho, ocultar. Esto también lo elimina. Y luego tenemos la opción de mostrar. Formato, mostrar columnas. Mostrar columnas no nos la muestra porque no está seleccionada. Yo podría seleccionar la E, la F que no se ve y la G. Formato, mostrar y ocultar, mostrar columnas, y ahí nos la vuelve a mostrar. Por lo tanto, es fácil saber dónde hay columnas ocultas, puesto que cambia, es decir, se salta la letra de la E, pasa a la G. Por lo tanto, intuimos que hay una F oculta. Entonces basta con seleccionar así. También podríamos seleccionar toda la hoja si lo que queremos es mostrar un montón de columnas que estén ocultas. Este botón de aquí selecciona toda la hoja. Con esto podríamos mostrar absolutamente todas las columnas o todas las filas que estuvieran ocultas en ese momento. Otra manera de hacerlo es con el botón derecho. Botón derecho, ya lo hemos visto antes, ocultar. Aquí es lo mismo, podemos seleccionar varias filas, botón derecho, ocultar. Ahí lo tenemos. Si quiero volver a mostrarlas, me basta con seleccionar toda la hoja, formato, ocultar y mostrar filas. Ahí las tenemos, ya las tenemos de nuevo, y ocultar y mostrar columnas, y ahí tenemos de nuevo la columna que habíamos ocultado. Por lo tanto, hagamos recuento. Hemos aprendido a modificar la anchura de las columnas, así manualmente, o bien pulsando el botón derecho y seleccionando el ancho de columna, o bien en formato y ancho de columna. Hemos aprendido a autoajustarlas, que quiere decir obligar a la columna a ensancharse hasta mostrar todo el texto que haya en la celda con texto más largo. Sería en formato autoajustar. Con botón derecho no tenemos esa opción, pero sí que podemos hacer un doble clic para que se autoajuste. Y luego hemos aprendido a ocultar. Ocultar es muy sencillo. Ocultar. Y también podemos mostrar. Veis que con el botón derecho es mucho más sencillo llegar a todas las opciones, a pesar de que también tenemos este grupo que se llama celdas. Bien, pues esto sería más o menos el trabajo con columnas y filas. Posibles preguntas en un examen sería ocultar o mostrar o una fila o una columna, autoajustar la altura o la anchura de columnas y filas, y modificar concretamente la altura o la anchura de una columna o una fila. Recordad, botón derecho, haríamos ancho de columna y escribiríamos el valor
o botón derecho, alto de fila y escribiríamos el valor. Esos serían los 4 o 5 puntos importantes a tener en cuenta porque os podrían salir en algún examen. Y con esto acabamos el tema de la selección y la modificación de columnas y filas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.